Pues empieza este vídeo que nos vamos de excursión y hemos conseguido meter la moto en el bus. Pero lo primero es quitarle la gasolina. Vamos a ver. ¿Os acordáis de nuestras aventuras en Vietnam con la... ¿cómo se llamaba? La Morning Glory. Pues igual con nuestro motorino. Mochilas, cascos, autobús y nos vamos a Capadocia. Flashback en el tiempo, ¿eh? El capitán... Ay, lo siento, no se ve muy bien. Está colocando... Voy a ir del otro lado mejor. El nuestro motorino. Ese que de Pues estamos de nuevo en marcha y después del varapalo tremendo de la autocaravana fallida, que nos dejó unos días sin ninguna motivación, sí, y con ganas de decir... con ganas de volvernos a Europa y terminar con todo eso. Pero bueno, dejamos pasar unos días, nos hemos repuesto y lo vamos a intentar de nuevo. Ahora lo único que puede pasar es que nos caiga un avión encima, porque... Entonces había dos opciones, la de alquilar un coche e ir a Capadocia en coche y de vuelta, o coger el autobús. Y de repente el capitán tuvo una idea genial. Nos hemos acordado de nuestra experiencia en Vietnam, que hemos puesto la Morning Glory dentro del bus. Entonces ayer nos acercamos aquí a la estación central de Messi, preguntamos si podemos poner nuestro motorino dentro del autobús para ir a Capadocia y nos dijeron que sí. Pero el tema es que costaba lo mismo llevarnos nuestra moto que un coche de alquiler. Pero lo del coche de alquiler es otra historia, porque resulta que hay 20 o 25 rentacars en Mensil, pero son todo mentiras. O sea, ninguno tiene un coche. Todos nos dicen que sí, y a la hora de decirle, venga, vale, lo cogemos, no tengo coches. Te dice, ya no tengo coche. No tengo coches, nadie tiene coches. Un día, dos, tres... Es increíble, es una tapadera de algún blanqueo de dinero o algo, porque eso no es normal, tanta tienda. Pasa lo mismo con las casas de apuestas de Crotone. Ya ir a buscar el vídeo y ya veréis. Entonces hemos dicho, pues nada, vamos en autobús, subimos nuestro motorino. Que dar una vuelta con tu propia moto por Capadocia tampoco está nada mal, ¿eh? Ya sé que estos comentarios nos gustan en los foros de BMW, pero se puede viajar con todas las motos, no hace falta una BMW 1250. Lo que sí es importante es tener el tiempo, y nosotros lo tenemos. Pronto voy a hacer un vídeo sobre eso.
las cosas características de esta región, Capadocia, es su paisaje. Mirad esto. Os voy a explicar cómo se han creado estas famosas chimeneas de hadas, como lo llaman aquí en Turquía. Hace muchísimos años, muchos años, milenios, dos volcanes erupcionaron. Llenaron toda esta meseta de lava y de ceniza volcánica. Y al paso de los años, el viento, la lluvia, la nieve, pues esculpieron un poco caprichosamente este paisaje atípico total, único en el mundo y que parece medio lunar. Entonces, pues, el viento se fue llevando toda ¿cómo se dice? La capa volcánica, ¿no? El polvito, y ha hecho que toda la meseta esté lleno de estas construcciones. A ver, vosotros que sois tan listos y que habéis visto tantas cosas, ¿qué os parece esto? Es una piedra de estas cónicas que la han agujereado de parte a parte, o sea, ahí tenemos una puerta y ahí tenemos otra, y luego está llena de estos huecos por todas partes. ¿Qué os parece? ¿Puede ser un palomar? Porque tiene también esas aberturas de ahí pequeñitas, pero esto lo han tapado, o sea, esto era una puerta, no, era una casa esto. Eso era una puerta y estos son escalones para bajar a la casa. Y esto eran los muebles para poner las cosas, o las vírgenes, o el toro y la sevillana. Venga, dejadme ahí en los comentarios a ver qué os parece esto, porque no hemos encontrado nada. Luego os explicaré. Ah, tú ya lo sabes. Santorini, no sé si os acordáis, Claro que se acuerdan, se han visto todos los vídeos. Las tierras volcánicas son buenas para los viñedos, la vid. Entonces, aquí también hay estas pequeñas vides, que se dice en castellano. No, se dicen parras. Ah, sí. Pues estas pequeñas parras bajitas son pues los viñedos de aquí de Capadocia, y habrá que probar el vino, digo yo, porque en Santorini no tuvimos tiempo de probarlo, pero probaremos el vino famoso de Capadocia que crece en estas tierras. ¿Qué se llama? Ay, no lo sé, eso no lo he estudiado tanto, pero os iré contando. Probar el vino rosado o rojo. Bueno, os voy a sacar de dudas. Capadocia está llena de valles, una multitud de valles. Este se llama el Valle de las Palomas. Antiguamente las palomas se utilizaban para llevar mensajes de un lado a otro, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero sobre todo se construían estos palomares dentro de la roca para conservar la cajota, porque era un fertilizante muy bueno. Dicen que la fruta de Turquía es tan sabrosa por el fertilizante que es Joder, ya no como más. La cajota de las palomas. Y las familias que tenían palomares grandes tenían más alto rango social, tenían más muñequines. Esto es lo bueno de ir en moto. Íbamos por la carretera y hemos visto una fila de quads, de estos de alquiler. Y hemos dicho, estos saben a dónde van. Estos conocen los sitios guays. Entonces nos hemos puesto a seguirlos y nos hemos metido por todos estos caminos. Una pasada ir con esta moto, Parece mentira, pero
Vamos los dos, terreno suelto, todo lleno de arena, con las ruedas gordas y perfectamente. İki tiket lütfen. Bilet, iki bilet lütfen. Teşekkür. Ahora nos encontramos en el Museo al Aire Libre de Göreme. Göreme realmente es el valle principal de Capadocia. Pues en este Museo al Aire Libre veremos la segunda característica más importante de esta zona. Esta zona, hace muchísimo tiempo, era un hervidero de civilizaciones, religiones, sectas, filosofía. Y bueno, y luego me paso la descripción histórica de la primera población, que fueron los hititas, luego incluso Alejandro Magno pasó por aquí, y luego también se convirtió en una región romana, ¿no? Pero esto lo voy a dejar de lado y me voy a concentrar en que en esta región el cristianismo se arraigó con muchísima fuerza, y los habitantes de esta zona construyeron en este valle, en la roca, esculpieron muchísimas iglesias. Hay más de 400 según lo que he leído, pero aquí en el Museo al Aire Libre vamos a ver las primeras. Y lo que es sorprendente es que en muchísimas hay unos frescos impecables con unos colores realmente sorprendentes. Hay unas cuantas capillas que se pueden visitar, como la que acabáis de ver, y otras que están cerradas, ¿no? Pero son capillas igual, no sé si están cerradas porque son pequeñas, porque están terminadas, porque se han hecho polvo, y se ve cuando te asomas por la reja las cúpulas y que estaban pintadas, pero están en muy mal estado y no dejan que se vean, pero yo diría que puede haber unas 50 y solo se puede entrar en 4. Una de las pocas que se puede visitar de las pequeñas. Esto podría bien ser una especie de fuente decorada, no tiene por qué ser una capilla, de hecho tiene los techos planos y no lo parece. Yo diría que era como un lavadero. Estamos en uno de los monasterios aquí del museo, y la planta de abajo, ¿ves esta estructura? Era una mesa muy grande y aquí los asientos para que de cada lado se pudieran sentar. Y ahí se ponía la sopa. Y aunque estemos dentro de lo que es el Museo al Aire Libre. Museo al Aire Libre, dentro, aunque has pagado la entrada para entrar a una de las iglesias, te cobran una entrada aparte de 50 libras, que son unos 2,5 euros. Sí, es una que se llama la iglesia dark, la iglesia oscura, y los frescos son realmente impresionantes. Lo que pasa es que no podemos filmar, o sea que veréis muy pocas imágenes. O nada.
Y si lo veis, es que nos hemos colado un poco y hemos ido contra la ley. Pero es verdad que es un atraco y una falta de vergüenza que te cobren por entrar aquí y luego te intenten cobrar entradas dentro de la entrada que has pagado ya. Sí, sí, son 2,5 €, todos los turistas lo pagan, pero no deja de que tienen un rostro criminal. Bueno, de momento vamos grabando porque no hemos encontrado a nadie, pero en cuanto que encontremos a alguien nos va a decir que la pagaremos. Bueno, yo lo he intentado, pero el tío en cuanto que te ve enfocar, le he preguntado si habla inglés y me ha dicho a little. Le digo ya. Le he preguntado, ¿sabes por qué tienen los ojos picados y tal? Y me dice, I don't understand. Ok. Digo, entonces el inglés que hablas es no photo, no video, forbidden. Y me ha dicho sí. Se me hace raro pensar cómo aquí, en este lugar, arraigó tan fuerte el cristianismo, como ha dicho María hace un momento, que está lleno de monasterios y de cuevas donde vivían los monjes o los ermitaños o los, no sé, primeros curas con sus acólitos. Me parece impresionante porque cada agujero de estos que está abierto hay una mesa, como ya hemos visto antes, una mesa en el centro, ¿veis? Una mesa con el banco que da la vuelta, y esto lo hemos visto ya como 15 o 20 veces, es una cosa bastante habitual. Y luego estamos pensando nosotros que las celdas, lo que nosotros le llamamos las celdas donde ven los monjes, es en todos esos pequeños agujeros que ahora vais a ver. Lo que no se acaba de entender, o por lo menos nosotros, es justo pegado al salón donde está la mesa de piedra encontramos esta estancia, como veis, llena de huecos y tal. Pudiera ser la cocina, aunque no tiene salida de humos, lo cual me hace pensar que quizás en estos habitáculos o guardaban la comida o lo que hacían directamente era dormir. Uno de los que hemos entrado hemos visto que las columnas, ¿veis? El agujero de ventilación para subir al piso de arriba. Quizás habría alguna cuerda, alguna escalera, no sé. El caso es que hemos visto que en muchas de las cuevas la columna la han cortado y la columna no está. No sabemos si tiene mucho sentido, la verdad. No es una superficie muy grande y en roca no me parece necesario un pilar, y menos a 1 metro de la pared. Y luego nos llama la atención todos esos huecos, lleno de huecos por todo. ¿Para qué serían? Incluso hay algunos minúsculos, son como para meter unos palos o para colgar cosas, ¿no? Metes un palo y ya puedes colgar. Bueno, es una pena que no nos dejen grabar, porque
Porque realmente en los sitios donde no te dejan grabar están las cosas más impresionantes, es una pena. Bye bye. Es una pena, pero es así, el guardia es como un halcón y en cuanto que te ve sacar la cámara es increíble, aparece de la nada. Nos hemos colado en una cueva impresionante y nos está... Podemos probar tinto, rosado, blanco, todos los afrutados y luego dulce. Huele... A mí lo que me impresiona es el sitio, el sitio es una bodega dentro de una cueva. Me encanta. Hemos encontrado una cueva de vinos, nada turística, casi no hay nadie, y este señor nos va a hacer probar el blanco, el rosado y el tinto de aquí, de Capadocia. Y luego hay un montón de afrutados, un montón de frutas diferentes y luego uno dulce. Y estamos en un escenario guapísimo, una cueva con un montón de habitaciones. La atmósfera es increíble. No puedo dejar de enseñaros esto porque estoy realmente alucinando. Esto es un río y hay una corriente para abajo cojonuda. Y fijaros en el... Eso es una de esto veneciana, una de esto veneciana. Y fijaros de que el tío no rema absolutamente nada y la góndola va para arriba. Os voy a enseñar otra. Perdonad por el zoom, pero es que... Fijaros el gondolero que no rema. No rema el tío y va en contra de la corriente para arriba. Hay una corriente de 3 o 4 nudos. Deben llevar una hélice y un motor para ir para arriba. Y digo más. Las han traído de allí. Estoy seguro que no las han fabricado aquí porque son idénticas. Si me puedo acercar a algunas, os la voy a enseñar. El otro día cuando llegamos a la zona de Capadocia, que es toda esta zona que veis aquí, María os contará luego lo de los volcanes y eso. Pasando por esa carretera vimos esto y dijimos, tenemos que dejar una mañana porque eso no sale en las guías y mira qué pasada de columnas, debe ser un templo. ¡Buah! Vamos a subir como sea. Y después de este camino en moto que os he metido en la intro, llegamos al yacimiento y es un timo. Es un timo, no saben muy bien hecho para qué, porque, hombre, eso es hormigón, entonces las piedras se han clavado en hormigón y luego están cortadas, pues ya lo veis, con taladros y demás. Lo que no sabemos es el propósito de esto. Si es llamar la atención a la gente que pasa por la carretera, o qué función tiene esto exactamente. Es muy extraño. Ahí hay otro montón de pilares. Y allí hay como otro templo que ya no vamos a ir, no se ve, pero pues del mismo tipo, ¿no? No sé por qué, no tengo idea. Si alguno lo sabéis, dejadlo en los comentarios porque no lo hemos encontrado ni en Google, no lo hemos encontrado por ninguna parte. Y también vemos unas figuras como unos dibujos parecidos a las líneas de Nazca, pero con una pared de 1 metro, ¿no? Voy a volar el dron
y os voy a enseñar algunas de las figuras que vimos desde la carretera y por eso hemos venido hasta aquí. La pobre Marí viene andando porque la moto por ahí no puede subir con dos. El día de nuestra llegada en la autopista entre la ciudad de Neshbehir y Ábanos nos llamó mucho la atención estas estructuras arriba de unas cuantas colinas y hoy nos acercamos. Este sitio se llama Parque de las Esculturas Time and Space. Es recién, construcciones recientes, por Andrew Rogers. Y hay imágenes dibujadas, diseñadas con piedras, que nos hace pensar en las líneas de Nazca, en Perú. No, aún no habéis visto el vídeo de Perú porque no hemos estado, pero ya lo estamos estudiando con antemano. Bueno, y luego también hay estructuras así de piedras que, claro, vistas desde abajo parecían, digo, pues ahí arriba habrán ciudades antiguas con columnas que han sobrevivido a un montón de años. Pues no, esto es totalmente moderno, además se ve el corte. Y bueno, es estas dos combinaciones, las columnas y los dibujos hechos por piedras arriba de unas cuantas colinas. Se puede acceder hasta la mitad del camino y luego hay que caminar porque los caminos son bastante... Que esto no me lo sé mucho porque no me lo he estudiado, porque no lo he visto en ningún lado. Y no nos ha gustado mucho a nosotros, nos gustan más las cosas antiguas. Se ve que ya nos hacemos mayores, capitán.